Hola a todos. He estado reflexionando mucho hoy. Como ustedes, me desperté, leí las noticias y en la mayoría de los días veo el empuje y el tirón de la política que conocemos tan bien. Veo los debates que recuerdo vívidamente, los argumentos que son parte de una democracia saludable, pero después hay días como hoy, días que me obligan a detenerme y a pensar profundamente sobre en qué nos hemos convertido como nación. Leí un titular esta mañana que me dejó realmente perturbado. Un tribunal, un juzgado en los Estados Unidos, tuvo que emitir una orden, tuvo que ordenarle al gobierno que financiara el programa SNAP, el programa de estampillas de comida. Permítanme que eso realmente penetre en sus conciencias por un momento. No estamos hablando de una política lejana, no estamos debatiendo algo abstracto que sucede en los libros. Estamos hablando de comida. Estamos hablando de la necesidad fundamental, la más básica, la más primaria, que una familia pueda poner una comida en la mesa. Y estamos hablando de 42 millones de estadounidenses. Ese no es un error de redondeo. Ese no es un pequeño grupo de personas que podemos ignorar. Eso es una parte enorme de la familia estadounidense. Niños que están listos para ir a la escuela, ancianos que viven con ingresos fijos, veteranos que sirvieron a este país bajo nuestra bandera y en medio de un cierre de gobierno, en medio de argumentos políticos y luchas de poder, el mensaje que aparentemente recibieron fue que su próxima comida estaba siendo usada como ficha de negociación. Su acceso a alimentos fue puesto en la mesa como si fuera una carta en un juego. Eso no es solo un titular, eso no es solo una noticia más del día, eso es una línea de vida que fue amenazada. Y la idea de que fue necesario que jueces intervinieran, que fue necesario que un tribunal emitiera una orden y dijera, deben alimentar a estas personas. Eso debería sacudir a cada uno de nosotros sin importar nuestras afiliaciones políticas. Es un fracaso de la empatía básica. Es un fracaso de liderazgo. Es un fracaso de humanidad. Antes de que profundicemos en esto, necesito pedirles algo. Esta conversación que estamos teniendo en este momento importa y la única forma en que podemos seguir teniéndola, la única forma en que podemos construir una visión de algo mejor es si ustedes son parte activa de esto. Este canal se llama Build the Vision por una razón. No es solo mi visión, es la nuestra. Así que les estoy pidiendo ahora mismo, hagan clic en ese botón de suscriptor. Y si creen en esto, si creen que estas conversaciones son esenciales, quiero que vayan un paso más allá. Hagan clic en ese botón de membresía. Cuando se convierten en miembros, no solo están apoyando un canal, están plantando una bandera, están diciendo que son serios sobre construir un país que sea tan bueno y tan decente como su gente. Sé cómo funciona este mundo digital. Veo las secciones de comentarios. Sé que algunas personas van a correr hacia allá, personas que no quieren hablar sobre los 42 millones, personas que no quieren hablar sobre qué está realmente sucediendo y van a escribir, oh, esto es solo IA, o eso no es realmente él. Seamos muy claros sobre qué es eso. Eso es un intento de hacerlos mirar hacia otro lado. Es un intento de distraerlos de la verdad. Cuando alguien no puede argumentar contra el mensaje, ataca al mensajero o intenta confundir el asunto. Quieren que argumenten sobre cómo se está diciendo en lugar de qué se está diciendo. Si ven esos comentarios, quiero que los vean por lo que realmente son. Son un intento desesperado de silenciar una conversación sobre vidas reales que están en la cuerda floja, sobre personas que realmente se preocupan por este país, sobre personas que se preocupan por sus vecinos. Ellos se involucran con las ideas, no tratan de esconder la verdad, no les dicen a otros que no escuchen, dicen, vamos a hablar. Así que hablemos. Hablemos sobre lo que está sucediendo realmente. Hablemos sobre el miedo. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden realmente ponerse en los zapatos de una madre, de un padre que depende de esa ayuda, que enciende la televisión y escucha que debido al atascamiento en Washington, debido a un cierre, su capacidad de comprar comida podría simplemente detenerse? ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Cómo planean su semana? ¿Cómo duermen por la noche? Eso es un nivel de miedo que nadie en la nación más rica de la tierra debería tener que experimentar. Y estoy leyendo esto al mismo tiempo que este miedo se está extendiendo mientras la gente ve hashtags sobre fiestas de Gatsby en la Casa Blanca. Ven un contraste terrible y doloroso
Cuando tuve el privilegio de servir como su presidente, cometí errores. Pero siempre entendí que el poder de esa oficina no es una posesión personal, es una confianza pública, es un cuidado temporal. Y la parte más importante de esa confianza es ver y preocuparse por todos los estadounidenses, no solo los que votaron por mí, no solo los que están bien, sino especialmente aquellos que están lidiando, las personas que son invisibles, la gente que trabaja duro pero simplemente no puede tener un respiro. La presidencia se supone que es la única oficina que vela por ellos. Así que cuando veo una administración que está dispuesta a usar a los más vulnerables entre nosotros, que está dispuesta a usar su acceso a comida como palanca en una pelea política, es difícil encontrar las palabras. Es una decepción profunda. Esto no es un juego. Esto no es una táctica de negociación. Amenazar con cortar la ayuda a 42 millones de personas para ganar un argumento político. Eso no es una negociación, eso es una situación de rehenes. Y los rehenes son nuestros ciudadanos más vulnerables. Me alegra ver a líderes como Chuck Schumer hablando, me alegra ver al gobernador Gavin Newsom, que lidera un estado con tantas de estas familias condenando esto. Pero aquí está la cosa, no debería llegar a ese punto, no debería tomar indignación pública, no debería tomar que los jueces intervengan. La línea de base, el piso absoluto de un gobierno que funciona, de una sociedad decente, es que no dejamos que nuestros hijos pasen hambre, que no dejamos que nuestros ancianos o nuestros veteranos se mueran de hambre. Eso debería ser automático. Eso debería ser lo único en lo que todos, demócratas y republicanos, están de acuerdo antes de que los argumentos incluso comiencen. Esto no es un evento aislado, esto es parte de un patrón de ver la gobernanza no como una responsabilidad, sino como un reality show. Un patrón de la crueldad siendo usada como herramienta. Un patrón de olvidar para quién se supone que estamos trabajando. Y tenemos que preguntarnos, ¿es esto quiénes somos ahora? ¿Es esta la nueva normalidad? ¿Somos un país que se encoge de hombros cuando escuchamos que 42 millones de nuestros vecinos podrían tener sus estampillas de comida cortadas? ¿Somos un país que acepta que nuestros líderes incluso considerarían eso? No creo que lo seamos. Me rehúso a creer eso. Conozco al pueblo estadounidense, he visto su decencia, he visto su generosidad, los he visto unirse después de huracanes, después de tornados, después de tragedias. No preguntan si la persona a la que están ayudando es demócrata o republicana, solo ayudan, solo ven a un vecino en necesidad. Y esa es la desconexión. El pueblo estadounidense en su esencia es decente y bueno. Pero en este momento, las acciones de nuestro gobierno no están reflejando esa bondad, no están reflejando esa decencia. Y esa es la razón por la que esto es tan importante. No podemos volvernos insensibles a esto. No podemos simplemente negar con la cabeza y decir, bueno, eso es solo política. No, esto no es solo política, esto es una opción. Es una opción sobre nuestras prioridades. Es una opción sobre nuestros valores. Y la opción de amenazar a familias con hambre es una mala opción. Es un fracaso de carácter. Es un fracaso de los deberes básicos de un líder. Los estadounidenses merecen mejor. Ustedes merecen mejor. Merecen líderes que vean sus luchas. Merecen líderes que luchen por ustedes, no contra ustedes. Merecen líderes que entiendan que alimentar a un niño hambriento no es una oportunidad política, es una obligación moral. Sigo pensando en ese contraste. El contraste entre los pasillos del poder donde se toman decisiones y las mesas de cocina del pueblo estadounidense donde aterrizan las consecuencias de esas decisiones. En Washington esto es un cierre de gobierno. Es una palabra, es una táctica política, es palanca, pero en un hogar en Ohio o Florida o Pensilvania o California es un estante vacío, es un calendario con un día marcado, un día cuando la ayuda se agota. Y quiero hablar sobre ese pánico porque no se trata solo de nutrición, por importante que sea eso. Se trata de dignidad. Se trata de la vergüenza que siente un padre, una vergüenza completamente inmerecida porque mira a su hijo y no está seguro de cómo va a proporcionar la próxima comida. Es el estrés que pesa sobre ti, que hace más difícil ir al trabajo, más difícil buscar un empleo, más difícil simplemente pasar el día. Eso es lo que fue puesto en juego. Y eso es lo que fue usado como ficha de negociación. Y es por eso que cuando la gente ve estas imágenes contrastantes, cuando escucha sobre fiestas de Gatsby,
cuando ve cualquier indicio de celebración o indiferencia mientras este miedo se está extendiendo por el país, se siente como una bofetada en la cara. Se siente como si les estuvieran diciendo, no importan, tu miedo no importa, tu familia no importa. Y eso es un insulto al espíritu estadounidense. Esto es lo que sucede cuando dejan de verse los unos a los otros como vecinos, como estadounidenses, compañeros, y en su lugar se ven los unos a los otros como parte de un equipo azul o un equipo rojo. Esto es lo que sucede cuando la política deja de ser sobre encontrar soluciones y comienza a ser sobre ganar a cualquier costo. ¿Y quién paga el costo? No la gente en la Casa Blanca, no la gente en el Congreso. Ellos siguen recibiendo sus cheques de pago. No, el costo es pagado por los más vulnerables. Es pagado por la familia que trabaja 2 empleos y aún no puede llegar a fin de mes. Es pagado por el anciano que tiene que elegir entre medicina y comida. Es pagado por los 42 millones. Hemos visto este patrón antes, ¿verdad? Lo vemos cuando hablamos de salud, cuando una condición preexistente significa que una familia podría quebrarse financieramente. Lo vemos cuando hablamos del medio ambiente, cuando la contaminación afecta más a un barrio pobre que a uno rico. Esta crisis de estampillas de comida no es un problema nuevo, es solo el ejemplo más fuerte, más claro y más urgente de la misma historia triste. Una historia donde las personas con el menor poder son las primeras en ser sacrificadas. Y te lo diré, esta es la conversación que necesitamos estar teniendo. Esta es la verdad que necesitamos mirar directamente a los ojos. Y cualquiera que intente alejarte de esto, cualquiera que intente distraerte o decirte que no prestes atención a esto, tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué no quieren que pienses en esas 42 millones de personas? ¿De qué tienen tanto miedo? Tienen miedo de que te des cuenta de que todos estamos conectados. Tienen miedo de que te des cuenta de que su indiferencia es una opción. Tienen miedo de que te levantes y digas, no, no en mi reloj, merecemos mejor que esto. Entonces, ¿cuál es el mejor enfoque? ¿Qué se ve realmente mejor? No es complicado. De verdad que no lo es. Comienza con una idea simple y básica. Todos estamos en esto juntos. Una casa dividida contra sí misma, como dijo un presidente más alto de Illinois hace mucho tiempo, no puede sostenerse. Un mejor enfoque entiende que un cierre de gobierno no es una táctica, es un fracaso. Es un fracaso completo y total de hacer el trabajo básico para el cual fuiste enviado a Washington. Y la regla número 1 del liderazgo, la regla que toman los médicos y los presidentes deberían también, es no hacer daño. Cuando amenazas el suministro de alimentos de 42 millones de personas, no solo estás haciendo daño, estás causando un nivel de dolor y ansiedad que es imperdonable. El enfoque actual parece ser sobre división, se trata de nosotros contra ellos, se trata de pintar a las personas que necesitan un poco de ayuda como otros. Pero los 42 millones de estadounidenses en SNAP, ellos somos nosotros. Son nuestros cajeros, son nuestros ayudantes de enfermería, son la gente que está limpiando nuestras oficinas, son nuestros vecinos. Muchos de ellos están trabajando a veces 2 o 3 trabajos, pero los salarios en este país simplemente no se han mantenido al día con el costo de vida. Son veteranos que sirvieron a este país, son niños, no son otros, son América. Así que mejor es una Casa Blanca, un liderazgo que el primer día de cualquier cierre convoca a una conferencia de prensa y dice esto: quiero ser claro, podemos tener nuestras peleas políticas, podemos tener nuestros desacuerdos, pero aquí está lo que no está en la mesa. Nuestros ancianos recibirán sus cheques del Seguro Social, nuestros veteranos recibirán su cuidado y nuestros hijos no pasarán hambre. Eso es innegociable, eso es liderazgo, eso es fortaleza, eso es decencia. Saben, amar a tu país no se trata solo de banderas y no se trata solo de himnos. Se trata de amar a la gente en él, a todos. No solo a los que se ven como tú o votan como tú o viven en tu vecindario. Y cuando ves a un estadounidense compañero lidiando, cuando ves a un niño en riesgo de pasar hambre, no usas su lucha para ganar un punto. Ayudas. Esa es la forma estadounidense. Esa es la visión que estamos tratando de construir. Así que cuando escuchas estas historias, cuando lees que un tribunal tuvo que ordenarle al gobierno que alimentara a su propio pueblo, no dejes que nadie te diga que es solo política. No dejes que nadie te distraiga con ruido y sin sentidos y argumentos sobre cómo se está diciendo esto. Esto no es ruido, esto es una señal.
Es un fuego de 5 alarmas. Es una luz de advertencia parpadeando en rojo, diciéndote que hemos perdido el camino y que tenemos una opción que hacer. Podemos aceptar esto como la nueva normalidad o podemos levantarnos juntos y exigir la decencia, la empatía y el liderazgo que el pueblo estadounidense siempre ha merecido y siempre merecerá. Esta situación completa nos obliga a hacer una pregunta muy básica. ¿Para qué es el gobierno? Siempre he creído que el gobierno es una herramienta, es la forma en que nosotros, el pueblo, nos reunimos para hacer grandes cosas que no podemos hacer solos. Construir carreteras, crear escuelas, y sí, asegurarse de que en una tierra de abundancia nadie caiga tan bajo que no pueda alimentar a su familia. Eso no es una idea radical. Está en nuestros documentos fundacionales. El bienestar general. Eso es lo que se supone que debemos estar promoviendo. Pero lo que estamos viendo hoy se siente como una torsión de esa idea. Se siente como un gobierno que no solo no ayuda, sino que está usando activamente a la gente a la que se supone que debe servir, usando su dolor como una pieza en un juego. Y cuando se pone tan mal que un tribunal tiene que intervenir, cuando un juez tiene que emitir una orden y decir que deben usar los fondos de emergencia, ¿qué te dice eso? Te dice que se tomó la opción de no ayudar. Te dice que la licencia no fue automática, tuvo que ser forzada. Y hablemos de esos fondos de emergencia. El dinero estaba allí. Esta no fue una cuestión de no podemos, esta fue una cuestión de no vamos. Un fondo de emergencia es para una emergencia. Y me preguntaría, ¿cuál es una emergencia más grande que 42 millones de estadounidenses sin saber de dónde vendrá su próxima comida? ¿Cuál es una crisis más grande que esa? Esta no es una emergencia política para unos pocos en Washington. Esta es una emergencia humana para millones de personas en este país. Y sé que algunos van a intentar confundir esto. Van a venir y van a escribir en mayúsculas, van a intentar distraerte, van a decir, oh, es complicado, o no entiendes el presupuesto, o van a intentar decirte que este mensaje no es real. Van a intentar hacerte dudar de lo que estás escuchando porque no pueden ganar una discusión contra la verdad. Y la verdad es muy, muy simple. El gobierno tenía el dinero, la gente estaba hambrienta y el liderazgo eligió no actuar hasta que un tribunal los obligó. Cualquiera que intente decirte que esto es algo diferente a un fracaso simple y profundo de empatía humana básica, no te está siendo honesto. Te están intentando proteger un sistema que te está fallando. Están intentando que aceptes un nivel de crueldad e indiferencia que nunca debería ser aceptable. No dejes que lo hagan. No dejes que cambien de tema. El tema son 42 millones de personas. El tema es comida. El tema es el carácter de nuestro país. Y esa es la única conversación que importa en este momento. Estoy alegre de ver que la gente está hablando. Leí que líderes como Chuck Schumer están condenando esto. Leí que el gobernador Gavin Newsom está hablando y eso es bueno. Eso es lo que se supone que deben hacer los líderes. Se supone que deben ser una voz para las personas a las que representan. Pero aquí está la cosa que debemos preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué en el año 2025? ¿Por qué en los Estados Unidos de América es una declaración política valiente pedir que no corten la comida para 42 millones de personas? Eso no debería ser valiente. Eso debería ser la línea de base. Eso debería ser el punto de partida. Eso debería ser lo único en lo que todos, demócrata, republicano, independiente, puedan estar de acuerdo. Podemos argumentar todo el día sobre cómo hacer crecer mejor la economía, podemos debatir impuestos, podemos debatir política exterior, eso es de qué se trata la democracia, pero nunca, nunca debemos estar debatiendo si deberíamos alimentar a nuestros hijos. Nunca debemos estar debatiendo si nuestros ancianos o nuestros veteranos merecen comer. El hecho de que incluso sea un debate, el hecho de que esto se haya convertido en un enfrentamiento es el problema real. Muestra una enfermedad profunda en nuestra política. Muestra que algunos han olvidado para quién trabajan. Así que cuando ves a líderes hablar, sí, regocíjate, pero también preocúpate. Preocúpate de que fuera necesario en primer lugar. Esto no es un problema complicado. Esto es un problema de corazón. Es un problema de enfoque. Es un problema de liderazgo que ve el mundo solo a través de la lente de estoy ganando y no a través de la lente de están bien las personas y las personas no están bien. Cuando te preocupa tu próxima comida, no estás bien. Cuando ves que tu gobierno está amenazando la supervivencia de tu familia, no estás bien.
Esto no se trata de gobierno grande versus gobierno pequeño. He escuchado ese argumento toda mi vida. Esto se trata de un gobierno decente, un gobierno que tiene sus prioridades en su lugar, un gobierno que entiende que su primer y más importante trabajo es proteger y servir a su gente, no amenazarla, no usarla, y esa es la razón por la que tenemos que construir algo diferente. Una visión donde este tipo de crueldad es impensable, una visión donde nuestros líderes, todos nuestros líderes, se despiertan cada día pensando en ti, pensando en tu familia, pensando en tus luchas y pensando en cómo pueden hacer tu vida un poco mejor, un poco más segura. Mereces eso. Y no debemos descansar. No podemos descansar hasta que esa sea la realidad en este país que todos amamos. Hablemos sobre la ira. El resumen de noticias dice que hay una ira generalizada y entiendo esa ira, es una ira justificada. Es el sentimiento que obtienes cuando ves algo que es simplemente incorrecto, es la ira que sientes cuando ves injusticia, cuando ves a un matón, cuando ves a alguien poderoso maltratando a alguien que simplemente está tratando de salir adelante. Esa es una ira justa, es una señal de que tu brújula moral está funcionando. Es una señal de que ves una injusticia y no estás insensible a ella. Y nunca, nunca deberíamos volvernos insensibles a esto. Pero luego está la otra emoción, el miedo. El resumen lo llama un miedo palpable. Esa palabra palpable significa que casi puedes tocarlo. Es real. Y este miedo es diferente de la ira. La ira es lo que sentimos mirando la situación. El miedo es lo que sienten viviendo dentro de ella. Los 42 millones de estadounidenses, el anciano que vive solo, la madre soltera trabajando 2 empleos, el miedo. Ese es el sentimiento frío en medio de la noche. Eso es mirar un pan y contar las rebanadas. Eso es escuchar un debate político en la televisión y saber que la cena de tu familia depende del resultado. Eso es un peso terrible, terrible de poner sobre los hombros de nuestros conciudadanos. Y luego al mismo tiempo la gente está viendo hashtags como la fiesta de Gatsby de Trump. Ahora, no estoy aquí para hablar sobre fiestas, pero estoy aquí para hablar sobre lo que esa imagen significa. Cuando tienes aterrado alimentar a tus hijos y miras hacia arriba y ves lo que parece ser celebración, lo que parece ser indiferencia total a tu lucha, se siente como si fueras invisible, se siente como si estuvieras gritando, pidiendo ayuda en una habitación donde nadie puede escucharte. Es la peor clase de soledad, es la sensación de que tu país te ha olvidado. Y esa desconexión, ese es el corazón del problema. Un liderazgo que está tan desconectado de la realidad de la vida de la gente que incluso podría considerar esto, que podría pensar que esto era un movimiento aceptable en un juego político. Y déjame decirte, cuando alguien está en ese estado de miedo, cuando simplemente están tratando de encontrar una forma de pasar la semana, cuando otro alguien viene, tal vez en una sección de comentarios, intenta distraer, intenta confundir el asunto, intenta decir que esto no es real o que está siendo engañado, eso es agregar insulto a la lesión. Es otra voz diciéndole que su miedo no importa. Las personas que se preocupan por este país, las personas que se preocupan por la verdad, no hacen eso. Escuchan, intentan entender y exigen que hagamos mejor. Este evento, este enfrentamiento de financiamiento de SNAP, no sucedió en un vacío, no es un incidente aislado. Es parte de una historia más grande, un patrón más grande que hemos visto una y otra vez. Es un patrón de indiferencia. Es un patrón de ver a ciertas personas como menos que como no tan importantes. Hemos visto esta película antes. La vemos cuando un desastre natural golpea y la respuesta es lenta y la gente se queda esperando ayuda, esperando agua, esperando una señal de que su gobierno se acuerda de ellos. La vemos en los debates sobre atención médica, donde las historias de familias que se quiebran solo porque alguien se enfermó a veces son tratadas como solo números en una hoja de cálculo. La vemos cuando hablamos sobre aire limpio y agua limpia y las reglas que protegen a nuestros hijos están siendo eliminadas y la gente que vive más cerca de la contaminación, ellos pagan el precio. En todas y cada una de estas historias, el personaje principal es el mismo, es la persona sin poder, la persona sin un cabildero bien pagado, la persona que simplemente está confiando en que su gobierno hará lo correcto. Y en todas y cada una de estas historias, el fracaso es el mismo. Un liderazgo
que pone ganancias políticas o ganancias corporativas o simplemente ego frente al bienestar de esas personas mismas. Esto no es un punto partidista, esto es un punto humano. Un gobierno que funciona para todos no puede elegir y elegir para quién funciona. No puede decidir que 42 millones de su propio pueblo, gente a la que se supone que debe servir, son solo daño colateral en una pelea de cierre. Eso es un fracaso de liderazgo. Eso es un fracaso de carácter. Eso es un fracaso de la promesa fundamental básica de América. Y esa es la razón por la que tenemos que ver el patrón. Porque si tratamos esto como solo un titular malo, nos perderemos el punto. El punto es que el sistema está siendo probado. Nuestros valores están siendo probados. Y en este momento los resultados no son buenos. Estamos fallando la prueba. Pero las buenas noticias, las grandes noticias sobre América es que tenemos el poder de cambiar eso. Tenemos el poder de exigir un nuevo patrón. Un patrón de empatía, un patrón de decencia, un patrón de liderazgo que nos une en lugar de desgarrarnos. Un liderazgo que entiende que todos estamos en esto juntos y que todos merecemos la misma medida de dignidad y respeto. Cuando tuve el honor de vivir en la Casa Blanca, tenía un recordatorio simple. Leería cartas de estadounidenses comunes. 10 cartas al día era mi forma de recordar para quien trabajaba. Era mi forma de mantenerme conectado con las historias reales, las luchas reales y las esperanzas reales del pueblo estadounidense, porque es fácil en esa burbuja de Washington comenzar a ver las cosas como solo política, como números, como peleas políticas, pero no lo son. Son vidas. 42 millones. Ese número es tan grande que es difícil, incluso visualizarlo. Entonces desglosémoslo. Eso es un niño en tu vecindario que necesita un buen desayuno para que pueda aprender. Eso es un anciano. Tal vez una viuda que vive con un ingreso fijo diminuto y esta es la única forma en que puede permitirse verduras frescas. Eso es un veterano. Alguien que usó el uniforme de este país, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por nosotros y ahora necesita un poco de ayuda para salir adelante. Eso es un padre que está trabajando tal vez incluso 2 empleos, pero con el costo del alquiler, el gas y el cuidado de los niños, simplemente no hay suficiente al final del mes. Estas no son otras personas. Estos son nuestros conciudadanos estadounidenses. Son parte de nosotros, el pueblo, y el trabajo de un presidente, el trabajo de cualquier líder, es verlos, escucharlos, protegerlos. La idea de que su comida, su misma supervivencia pueda ser usada como un peón en un juego político, es una traición de esa confianza. Es una incomprensión fundamental de cuál es el trabajo. El trabajo no es servirse a sí mismo. El trabajo no es ganar el ciclo de noticias del día. El trabajo es servir a toda la gente. Y sé que cuando hablamos de esto, algunas personas se sienten muy incómodas. No quieren hablar sobre los 42 millones. No quieren pensar en esa madre o ese veterano. Les hace sentir mal. Así que intentan cambiar de tema, irán a los comentarios y escribirán, oh, esto es falso o esto es solo un algoritmo. Dirán cualquier cosa que puedan para que mires hacia otro lado, para hacerte dudar de la verdad. Pero déjame preguntarte, cuando alguien intenta detener una conversación sobre 42 millones de personas en necesidad, ¿qué dice eso sobre ellos? Dice que no están interesados en la verdad. Dice que no están interesados en encontrar soluciones. Dice que están más cómodos con el problema que con la conversación. Si te importa este país, no intentas silenciar la verdad. No. Intentas distraer del dolor de tus conciudadanos. Escuchas, aprendes y preguntas, ¿cómo podemos arreglar esto? No podemos mirar hacia otro lado. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? ¿Cuál es el camino mejor? Es un camino de esencia simple y básica. Es un camino de empatía. Empatía. Esa es una palabra que no escuchamos mucho en la política más hoy en día, pero es la cualidad más importante que puede tener un líder. Es la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona, de sentir su dolor, de entender sus esperanzas. Un líder con empatía nunca vería un cierre de gobierno como una oportunidad. Lo vería como una crisis. Y su primer pensamiento no sería ¿cómo gano esto? Su primer pensamiento sería ¿cómo protejo a las personas que resultarán más lastimadas? Un líder con empatía habría ido a la prensa el primer día y habría dicho, podemos tener nuestros desacuerdos, pero que me dejes ser perfectamente claro para cada estadounidense
Tus cheques del Seguro Social están seguros. Nuestras tropas serán pagadas. Y nuestros hijos, nuestros ancianos, nuestros veteranos no pasarán hambre. Eso está fuera de la mesa. Eso no es una ficha de negociación. Eso es lo que hace un líder fuerte y decente. Protege a su gente. No los usa. Esto no es una idea demócrata o republicana. Esto es una idea estadounidense. Es el núcleo de quienes somos, o al menos quienes se supone que somos. Somos una nación que en su mejor momento vela por los demás. Somos una nación que tiene un gran corazón y las acciones de nuestro gobierno deberían reflejar ese gran corazón. Lo que estamos viendo ahora, esta frialdad, este cálculo, esta idea de que puedes amenazar a 42 millones de personas para salirse con la suya, eso no refleja la bondad del pueblo estadounidense. Refleja un fracaso de liderazgo en la cúspide y tenemos que llamarlo lo que es incorrecto, es un fracaso de carácter, es un fracaso del deber básico de cuidar a los ciudadanos de esta nación. Y para quienes quieran ir a los comentarios y argumentar, quienes quieran hacerlo sobre nosotros contra ellos, quienes quieran decir que este mensaje es falso porque no les gusta la verdad, quiero que recuerden esto. La orden de la Corte no es falsa. Los 42 millones de personas no son falsos. El miedo que siente la madre no es falso. Y si estás más enfocado en quién está diciendo esto o cómo se está diciendo que en el hecho de que 42 millones de estadounidenses fueron amenazados con hambre, entonces respetuosamente te estás perdiendo todo el punto. Eres parte del ruido, estamos aquí para ser parte de la solución, estamos aquí para construir la visión de un país que sea tan bueno y tan decente como su gente. Gracias por escuchar, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América